el virus de la hepatitis B es el humano. Es decir, donde hay humano, pues vamos a encontrar infecciones por virus de hepatitis B. Acá vemos en un color verde más oscuro los países donde hay alta incidencia y en los más claros, pues, donde hay menos incidencia, y en los que están casi que blancos son países donde no tenemos datos de incidencia de hepatitis B. Acá vemos en Colombia un país de incidencia baja y baja moderada. Vemos que en estos países de incidencia alta, la explicación a que tengan esa incidencia alta son infecciones que son transmitidas de madre a hijo, es decir, una infección vertical o en la edad temprana. Y vemos acá hacia los países de una incidencia baja, que son los mecanismos más importantes en vía sexual y percutánea. Acá tenemos los genotipos del virus de la hepatitis C, acá tenemos, perdón, virus de hepatitis B, acá tenemos el F, que es el que principalmente se encuentra en Sudamérica y Centroamérica. Acá vemos los datos del Instituto Nacional de Salud para el año 2022 y teníamos una incidencia de 2.3 casos de hepatitis B por 100.000 habitantes. Acá en esta gráfica tenemos tanto virus de hepatitis C y virus de hepatitis B. Acá las columnas azules son a lo largo de los años desde 2015 los casos de virus de infección por virus de hepatitis B por 100.000 habitantes. Y acá para el 2022 pues nos ubicamos en este 2.3 que les he mencionado por 100.000 habitantes para Colombia. El virus de hepatitis B es un virus ADN, tiene una cadena completa y otra incompleta, y cuando ingresa al hepatocito, a la célula hospedera, pues este ADN, que es circular flexible, va a llegar al núcleo. Y en el núcleo este ADN se va a convertir en el ADN circular covalente cerrado, que va a quedar ahí en el hepatocito y es el que va a dirigir orquestar la transcripción para hacer cadenas de ARN, y que esos ARN van a estar implicados en obviamente la formación de antígenos de superficie, y también va a hacer que ese ARN, un ARN pregenómico, se vaya a convertir posteriormente por retrotranscripción a ADN de cadena simple y luego circular flexible. Miren que este ADN luego se va a pasar otra vez al núcleo, donde se va a convertir otra vez en ADN circular covalente cerrado. Es decir, que acá tenemos un círculo donde el virus de la hepatitis B perpetúa su estancia en la célula. Y vemos que estas, digamos, estructuras que son hechas a partir del ARN, que está transcrito a partir del ADN circular covalente cerrado, pues va a dar partículas de antígeno de superficie que van a ir al aparato del retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y luego van a ser excretadas como unas partículas subvirales que no son infectantes. Acá vemos que cuando el ARN pregenómico hace una retrotranscripción y se pasa a ADN simple y luego a una cadena circular flexible, vemos que estas no siempre se van hacia el núcleo, sino que pueden externalizarse para formar los viriones, que serían los que vamos a medir en la carga viral. Entonces miren que en el proceso de infección del virus de la hepatitis B tenemos unas partículas subvirales y acá unas partículas completas, o las partículas de Dante, que van a infectar otras células. Es importante que tengan en cuenta este término de ADN circular covalente cerrado, porque esto es lo que explica por qué, a pesar de que el paciente decimos que se curó de la hepatitis B, puede tener una reactivación, porque en el hepatocito puede quedar integrado en el núcleo de este ADN circular covalente cerrado. Cuando tenemos la infección por virus de hepatitis B, tenemos varios espectros. Uno que comienza con la hepatitis B aguda, que en más del 90% de los casos se presenta una curación sin ninguna intervención médica, es decir, que la mayoría de los pacientes con infección por virus de hepatitis B, en más del 90% se van a curar, es decir, una cura funcional. Recordemos que en el hepatocito puede quedar el ADN circular covalente cerrado, que puede hacer que pueda tener una reactivación, por eso decimos que sería una cura funcional. 1% de los pacientes con hepatitis B aguda pueden pasar una hepatitis B fulminante y pueden fallecer, y algunos, pues, para los que no fallecen, pues porque les hicieron un trasplante hepático. Y tenemos un 5% que puede progresar a hepatitis B crónica. Las personas que progresan a hepatitis B crónica son aquellas adultas, hombres, raza negra, pacientes con coinfección con hepatitis C, coinfección con VIH o hepatopatía previa. Esos pacientes tienen más riesgo de cronificarse y pasar a hepatitis B crónica.
La hepatitis B crónica a su vez puede ser una hepatitis B crónica sin replicación, es decir, con replicación con antígeno B positivo o sin replicación antígeno B negativo. Antes teníamos estas clasificaciones que ya no se utilizan, de hecho se llaman vieja clasificación, y se trataba de clasificar también los pacientes si tenían inflamación hepática, cómo estaba la carga viral y cómo estaba el antígeno E. Es decir, que acá teníamos los pacientes en fase inmunotolerante, que son aquellos pacientes con infección por transmisión vertical o que adquirieron una infección en la infancia, y esos pacientes se caracterizan por tener altas cargas virales y no hay inflamación hepática, y es porque el sistema inmune no se ha dado cuenta que están infectados por el virus de la hepatitis B. Entonces ellos tienen esa fase inmunotolerante porque no han montado ninguna respuesta inmune, y por eso estos pacientes tienen cargas virales elevadas y no tienen elevación de las transaminasas, y estos van a tener un antígeno E positivo. Cuando el paciente monta una respuesta inmune, inflama el hígado y pasa el antígeno E positivo a ser negativo. Esto es lo que llamamos la fase inmunoactiva. Y por último, aquellos pacientes que tuvieron hepatitis B aguda, pasaron a hepatitis B crónica, montaron su respuesta inmune, pero en este momento están en una fase donde la carga viral es baja y no hay una inflamación hepática. Es decir, que tenemos una fase de control inmune o una hepatitis B crónica inactiva. Estas clasificaciones pues ya pasaron de pronto a un segundo plano, y ahorita hablamos de hepatitis B crónica con antígeno E positivo y antígeno E negativo. En esta imagen muestro lo mismo que les he comentado, que acá tenemos una terminología que se considera vieja y acá tenemos la nueva terminología. Basados que hepatitis B crónica significa que es un paciente que tiene un antígeno de superficie por más de 6 meses. Por eso acá tenemos en todos los espectros antígeno de superficie positivo, que puede ser antígeno E positivo o antígeno E negativo. Recuerden que si yo tengo acá un antígeno E positivo, pues el anticuerpo contra el antígeno E pues va a ser negativo. Y si tengo un anticuerpo contra el antígeno E es porque tengo el antígeno negativo. Entonces acá tenemos hepatitis B crónica antígeno positivo y hepatitis B crónica antígeno E negativo, que ambas clasificaciones podemos tener pacientes con elevación de la carga viral, que serían acá estos picos, y elevación de transaminasas, que serían aquellos que requieren tratamiento. Entonces tenemos acá pacientes con hepatitis B crónica antígeno E positivo, que se caracterizan por tener antígeno E positivo, cargas virales más altas, y que cuando tienen elevación de transaminasas tendrán indicación de tratamiento, y hepatitis B crónica con antígeno E negativo, y que si el paciente no tiene elevación de la carga viral ni elevación de las transaminasas no requiere tratamiento. Pero si se eleva la carga viral y se elevan las transaminasas, tendrá indicación de tratamiento. Es decir, que acá nos están diciendo que cuando un paciente con hepatitis B crónica tiene inflamación hepática porque eleva las transaminasas y a su vez eleva la carga viral, pues tiene indicación de tratamiento. Cuando uno dice carga viral elevada en hepatitis B, con antígeno E positivo sería más de 20.000 y con antígeno E negativo sería más de 2.000. Acá vemos los posibles cuadros para hepatitis B aguda inicialmente, ahorita pasamos a hepatitis B crónica. Recuerden que cuando el humano es infectado por virus de la hepatitis B puede pasar hasta 6 meses en presentarse los síntomas, es decir, que el periodo de incubación, que se define como el tiempo entre el inicio, entre la infección y la aparición de los síntomas, sería 6 meses. O sea, es un tiempo bastante prolongado. Por eso es que cuando el paciente tiene síntomas, como pueden pasar hasta 6 meses, ya el paciente va a tener alteración de los resultados, porque miren que a partir de las 4 semanas de la infección ya comienza a haber una interacción entre el virus y el hospedero, lo que me permite a mí que cuando el paciente tenga síntomas yo ya pueda tener exámenes positivos. Vamos a revisar la hepatitis B aguda. Entonces es una prima infección. Tenemos acá antígeno de superficie, que es esta sigla, y anticore total y anticore IgM. Miren que el anticore total y el anticore IgM se elevan al mismo tiempo, solo que sabemos que el anticore IgM se va a negativizar alrededor de los 6 meses y el anticore total va a permanecer positivo. Como es una infección aguda que el virus está replicando, pues voy a tener antígeno E positivo. Es decir, que si yo paso acá una línea en un paciente con hepatitis B aguda, yo voy a encontrar positivo el antígeno de superficie, el antígeno E, obviamente elevación de transaminasas
y anticore total y anticore IgM positivos. Miren que como los dos se elevan al mismo tiempo, pues yo voy a tener al mismo tiempo en hepatitis B aguda tanto anticore total y anticore IgM. Cuando el paciente va a mejorar de la hepatitis B aguda, pues ¿qué pasa? Que el antígeno de superficie se va a negativizar, el anticore IgM se va a negativizar y el antígeno E se desaparece y aparece el anticuerpo contra el antígeno E. Cuando pasan 6 meses y yo quiero volver a hacer los exámenes y este paciente se curó de la hepatitis B aguda, pues el antígeno de superficie ya no va a estar porque se negativizó y van a comenzar a hacerse positivos los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie son los que me definen si ese paciente tiene o no protección para una reinfección, no para una reinfección, sino para que haya tenido ya hepatitis B aguda curada. Y tienen un valor que es 10. Si el anticuerpo contra el antígeno de superficie es más de 10, significa que son protectores, es decir, que este paciente tuvo una hepatitis B aguda, negativizó el antígeno de superficie y positivizó el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Miren que acá el anticore en hepatitis B aguda siempre va a salir positivo, es la huella inmunológica. Es decir, que si yo tengo un paciente con hepatitis B aguda después de 6 meses y paso por una línea y voy a tomar los exámenes, pues voy a tener que el antígeno superficie va a ser negativo, pero es positivo el anticuerpo contra el antígeno superficie y va a ser mayor de 10. El anticore IgM va a salir negativo y el anticore total va a salir positivo. Y el anticuerpo contra el antígeno E es el que va a estar presente porque el antígeno E pues, se negativizó. Es decir, que un paciente que le dio hepatitis B aguda va a tener después el anticuerpo contra el antígeno superficie más de 10 y el anticore total. ¿Le puedo medir el anticuerpo contra el antígeno E? Sí, pero no se hace de rutina. Cuando yo tengo un paciente con hepatitis B aguda, los exámenes que voy a mandar, ¿cuáles son? Pues el antígeno de superficie, el anticore total y el anticore IgM. Como es hepatitis B aguda, pues yo sé que la carga viral va a salir elevada, no la tengo que solicitar. Sé que va a salir el antígeno E positivo, entonces tampoco lo solicito. Y no solicito el anticuerpo contra el antígeno superficie porque sé que es una hepatitis B aguda, entonces sé que va a salir negativo. Cuando pasan 6 meses, lo que yo espero es que si este paciente se mejoró, pues el antígeno superficie va a estar negativo, yo lo mido que va a salir negativo, va a salir positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie y yo sé que el anticuerpo va a seguir saliendo positivo. Miren que acá hay un espacio, acá entre la semana 24 y 32, y es que es ese espacio o ese tiempo donde el paciente está negativizando el antígeno de superficie y va positivizando el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y acá puede ser que los dos exámenes salgan negativos y solo tenga positivo el anticore. Entonces, en los pacientes que yo estoy haciendo seguimiento de hepatitis B aguda, si el antígeno de superficie es negativo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie es negativo, es porque está en esta etapa, donde el laboratorio no alcanza a detectar ni el antígeno de superficie ni la concentración del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, lo que uno hace es repetir 1 o 2 meses otra vez el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que va a ser positivo. Recuerden que en hepatitis B aguda tenemos el término de 6 meses donde el antígeno superficie se va a negativizar. Si el antígeno superficie persiste más de 6 meses, ya lo llamamos hepatitis B crónica. ¿Qué sería esta imagen? Miren que acá el antígeno superficie nunca se negativizó. La definición de hepatitis B crónica es un antígeno superficie por más de 6 meses. Acá vemos que nunca se negativizó y el hecho de que tenga más de 6 meses el antígeno de superficie, pues se define como hepatitis B crónica. En hepatitis B crónica, entonces el antígeno va a salir positivo o negativo según de cómo sea la infección. Sabemos que en infección vertical y en la infancia, estos pacientes son inmunotolerantes y el antígeno es positivo y se caracteriza por cargas virales elevadas sin elevación de transaminasas. Ya en los adultos, cuando se monta una respuesta inmune, pues el antígeno es negativo y aparece positivo el anticuerpo contra el antígeno E. Acá lo relevante es que en hepatitis B crónica sabemos que el antígeno superficie va a salir positivo y el anticore total va a salir positivo. Yo a este paciente le mido un anticore IgM y va a salir negativo. Entonces miren que esto es importantísimo. Si yo tengo anticore IgM positivo y anticore total positivo, estamos frente a una hepatitis B aguda. Pero en una hepatitis B crónica, que sería esta parte después de 6 meses, solo voy a tener positivo es el anticore total. El anticore IgM va a salir negativo. Es importante que tengan en cuenta que cuando yo tengo anticore total positivo y anticore IgM positivo sería hacia una hepatitis B aguda. Si tengo anticore total positivo con anticore IgM negativo, pues tendré una hepatitis B crónica, que es lo que usualmente pasa.
En muy pocos pacientes, sobre todo en los adultos, uno a veces ve elevación del anticobre IgM y el paciente ya tiene cirrosis. Y uno dice, no, pero si ya tiene cirrosis es una infección crónica y el anticobre salió positivo, posiblemente por la replicación que ha tenido. Entonces, como regla general, el anticobre IgM positivo con anticobre total positivo, hepatitis B aguda. En hepatitis B crónica tenemos solo el anticobre total positivo o el anticobre IgG y el anticobre IgM es negativo y obviamente la presencia del antígeno superficie. Que esto sí después vamos a hacer un paréntesis porque pueden haber virus mutantes que no expresan antígeno superficie y solo tengo el anticuerpo total positivo con antígeno superficie negativo y son pacientes que tienen hepatitis B crónica. Pero eso lo vamos a ver más adelante en hepatitis oculta. Entonces, si yo paso acá un paciente que tiene hepatitis B crónica y voy a hacer las serologías, pues va a tener antígeno superficie positivo, anticuerpo total positivo, anticuerpo IgM negativo y el anticuerpo contra el antígeno superficie pues va a ser negativo porque si tengo presente el antígeno superficie, sabemos que el anticuerpo contra el antígeno superficie va a ser negativo. Recuerden que los pacientes con hepatitis B crónica pueden tener antígeno E positivo y antígeno E negativo y que los pacientes con hepatitis B crónica antígeno E positivo se caracterizan por cargas virales más altas que los pacientes con hepatitis B crónica con antígeno E negativo. Vamos a evaluar ahorita cada prueba. Tenemos acá antígeno superficie. Recuerden que cuando yo tengo un paciente con antígeno superficie, el paciente tiene hepatitis B aguda. No sé si es aguda o crónica, pero tiene hepatitis B aguda. Recuerden que yo también puedo medir el anticuerpo cuantitativo, el antígeno superficie cuantitativo, y esta es una nueva medición que es relevante porque puede, digamos, ser un surrogado de el ADN covalente circular cerrado. Recuerden que es el que nosotros decimos que queda guardado en el hepatocito y que ese yo no lo puedo medir, pero recuerden esa diapositiva que del ADN circular covalente cerrado salía, bueno, un ARN pregenómico que hacía otra vez ADN, y había otros ARNs que iban a hacer lo del antígeno superficie y que iban a ser excretadas unas partículas subvirales. Estas partículas subvirales pueden ayudarnos a medir el ADN covalente cerrado, es decir, que si fuese negativo, pues ese paciente podría tener una cura completa donde no tuviera ADN circular covalente cerrado en el hepatocito. Entonces es una buena medición que nos ayudará mucho, sobre todo en los pacientes que no podemos medir cargas virales. Entonces sabemos que el antígeno superficie, presencia de hepatitis B. Lo de aguda o crónica tendría que yo acompañarlo del anticore. Entonces sabemos que si tengo antígeno superficie positivo, con anticore total positivo y anticore IgM positivo, será una hepatitis B aguda. Y si tengo un antígeno superficie positivo, con anticore total positivo y anticore IgM negativo, será una hepatitis B crónica. Cuando yo tengo un paciente en primo infección y tengo antígeno superficie positivo, pues obviamente la respuesta inmune, sobre todo la TH1 y sobre todo lo que hacen los CD8, que es fagocitar todas esas células infectadas, si el paciente hace parte de ese 90%, pues se va a curar. Es decir, que ese paciente con hepatitis B aguda va a negativizar el antígeno superficie y se va a positivizar el anticuerpo contra el antígeno superficie. Pero si ese paciente no monta una respuesta inmune adecuada, es un adulto mayor, hombre, raza negra, con infección con hepatitis C, con hepatitis con VIH o hepatopatía previa, alcohólico, cirrosis criptogénica, pues ese paciente posiblemente va a cronificarse a hepatitis B crónica. Y que en hepatitis B crónica sabemos que es la persistencia del antígeno superficie por más de 6 meses y el anticuerpo contra el antígeno superficie obviamente va a ser negativo. Tenemos acá el antígeno E y recuerden que el antígeno E se secreta en esa replicación que hace el virus en el hepatocito. Entonces, antígeno E significa replicación, infectividad. Con antígeno E positivo espero uno que las cargas virales sean más elevadas. Si yo tengo una hepatitis B aguda y monto una respuesta inmune, pues este paciente va a depurar el antígeno E. Obviamente depura el antígeno de superficie y también depura el antígeno E. Y se pasan a la formación de los anticuerpos, para este caso el anticuerpo contra el antígeno E, y correspondería a una hepatitis B curada, aunque recuerden que para hepatitis B curada lo que miramos es el anticuerpo contra el antígeno superficie. Esto es como para manera de escenario, que esto es lo que pasa en una hepatitis B aguda curada, pero que me define que la hepatitis B aguda se curó es que el antígeno superficie se negativice y se hace positivo el anticuerpo contra el antígeno superficie. En este caso, que no hubo una respuesta inmune, pues el antígeno E persistió y pues pasa a una hepatitis B crónica, que puede ser antígeno E positivo o antígeno E negativo.
Y acá tenemos un paciente con sin respuesta inmune, que sean esos pacientes con infección de transmisión vertical o infección adquirida en la infancia, y es que esos pacientes tienen cargas virales elevadas y persistentemente tienen el antígeno E positivo. Ellos, el sistema inmune no se da cuenta que tienen hepatitis B y no montan una respuesta inmune y andan con cargas virales elevadas y transaminasas normales. Sería la hepatitis B crónica con antígeno E positivo. Tenemos el anticore, recuerden que puede ser anticore IgM, que lo utilizamos para infección aguda, anticore IgG para exposición previa a infección crónica, y el total, que será una mezcla de IgM e IgG. Recuerden que existe el antígeno core, pero sin intracelular ese no lo medimos. Cuando un paciente tiene anticore total o IgG positivo, significa que tiene o tuvo hepatitis B. Sabemos que el anticore IgM se negativiza en los primeros 6 meses. Puede llegar positivo hasta 2 años, pero en muy pocos pacientes. Por regla general, hasta 6 meses. Sabemos que el anticore va a salir siempre positivo, es la huella inmunológica. Un paciente que le dio hepatitis B aguda va a seguir positivo el anticore IgG o el anticore total. Y obviamente los pacientes con hepatitis B crónica. Es decir, que tener un anticore total positivo o el IgG significa que tiene o tuvo hepatitis B. Si digo tiene, es porque ese paciente tiene entonces el anticore IgM positivo, que será una hepatitis B aguda, y que si le miro el antígeno superficie, pues va a ser positivo. Si tuvo, significa que el anticore IgM va a salir negativo y este paciente o tuvo una hepatitis B aguda que se curó o tiene una hepatitis B crónica. Y para hepatitis B crónica es porque tendría el antígeno superficie positivo. Entonces recuerden que el anticore es un marcador de tiene o tuvo. Y comienzo a desglosar. Bueno, si el anticore total es positivo y el IgM es positivo, posiblemente será una hepatitis B aguda y el antígeno superficie pues va a ser positivo. O es un paciente que se curó y solo va a tener el anticore total positivo a lo largo del tiempo, y sabemos que si tuvo hepatitis B y se curó, pues va a tener un anticuerpo contra el antígeno superficie más de 10, que sería la hepatitis B curada. O es un paciente que tiene el anticore total positivo y le miro el antígeno superficie y sigue siendo positivo, es decir, que tiene una hepatitis B crónica. El anticuerpo total positivo es muy importante porque podemos tener muchos escenarios. Entonces, sabemos que si un paciente tiene una hepatitis B aguda que se curó, el anticuerpo total va a salir positivo, siempre. Lo que yo espero es que el anticuerpo contra el antígeno de superficie sea positivo, pero hay pacientes que tienen unas concentraciones de anticuerpo contra el antígeno de superficie que se disminuyen en el tiempo, y fue un paciente con hepatitis B aguda que se curó, pero se le bajaron los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Lo otro es en esa etapa donde yo les comenté en hepatitis B aguda, que se va mejorando después de la semana 24 a la 32, que va negativizando el antígeno superficie y va siendo positivo el anticuerpo contra el antígeno superficie. Entonces yo solo en ese momento tengo el anticuerpo total positivo, porque el IgM ya se negativizó porque ya pasaron 6 meses. El antígeno superficie va disminuyendo y no he logrado detectar el anticuerpo contra el antígeno superficie. Entonces, a ese paciente yo le repito el anticuerpo contra el antígeno de superficie y resulta que ya está más de 10. Entonces, en ese espacio de 20 a 32 semanas, yo solo puedo tener el anticuerpo total positivo y sería un paciente con hepatitis B aguda que está resolviendo. Lo otro es lo más importante tener en cuenta, una hepatitis B oculta, donde hay una mutación y no hay antígeno de superficie positivo. Entonces, yo solo voy a tener anticuerpo total positivo y el antígeno de superficie va a ser negativo porque está mutado. Y yo pienso que no tiene hepatitis B porque tiene negativo el antígeno de superficie. Entonces es muy importante tener en cuenta que un anticuerpo total positivo sin ningún otro examen puede ser una hepatitis B oculta, que sería una forma de hepatitis B crónica. Y lo otro es que finalmente sea un falso positivo. Miren, acá en esta parte que estoy señalando, tengo un paciente con hepatitis B crónica. Es decir, que yo tengo obviamente el virus en el hepatocito, acá está demostrado con el ADN circular covalente cerrado, y yo puedo tener exámenes en sangre que me documentan que tiene infección por hepatitis B, para este caso una infección crónica. Bueno, también aguda porque voy a tener positivo el antígeno superficie. Entonces yo puedo tener serologías positivas, antígeno superficie positivo, y yo digo, pues ese paciente tiene una hepatitis B. Pero hay pacientes donde no voy a tener el antígeno de superficie y solo voy a tener el anticuerpo total, no tengo antígeno de superficie y yo pienso que no tiene hepatitis B, pero sí puede tener hepatitis B y podría tener una hepatitis B oculta. Entonces vemos acá que estos pacientes tienen obviamente infección por hepatitis B, pero no tienen un marcador en sangre.
esperamos que tengan el anticuerpo total positivo, pero a veces el anticuerpo es negativo y lo podemos medir es con carga viral. Y eso, hay pacientes que pueden tener una carga viral intermitente y cuando yo se la mando es cuando no están con cargas virales altas y se me puede escapar, pero eso a veces hay que repetir. ¿En qué pacientes tenemos que sospechar hepatitis B oculta? Miren, en pacientes con infección por VIH, hepatitis C, enfermedades hepáticas crónicas, usuario de drogas endovenosas y hemodiálisis y pacientes hemofílicos. Entonces, tener un anticore aislado en estos pacientes es para pensar en que tienen una hepatitis B oculta. ¿Y por qué se llama hepatitis B oculta? Oculta porque yo no le puedo medir el antígeno superficie. Ellos tienen hepatitis B crónica y no tienen antígeno superficie positivo y los captaría con carga viral. Entonces, como veníamos hablando, es más fácil el diagnóstico cuando hay presencia del antígeno superficie. Si es positivo, pues digo que hay hepatitis B, ya sea aguda o crónica. Recordar que hablamos de crónica cuando el antígeno superficie es positivo por más de 6 meses. Sin embargo, hay un grupo de pacientes donde podemos tener hepatitis B oculta y es aquella donde no vemos el antígeno superficie y vemos otros marcadores que sí son positivos, principalmente el anticore y la carga viral de hepatitis B. En los grupos donde se presenta más frecuentemente hepatitis B oculta son estos que están acá mencionados, pacientes con hepatopatía crónica previa, hepatocarcinoma, infección por virus de hepatitis C, infección por VIH y pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora. Cuando yo tengo la positividad del antígeno superficie, no hay duda de que hay infección por hepatitis B. Sin embargo, este grupo de pacientes puede tener hepatitis B sin tener antígeno superficie. Ahí tenemos que echar mano a otros estudios, anticore y detección de ADN viral. Recordar que la hepatitis B oculta puede ser cero positiva cuando el anticore es positivo o hepatitis B oculta cero negativa, donde el anticore es negativo y es ahí donde es más difícil el diagnóstico. Cuando tengo la hepatitis B oculta cero positiva, que es más del 80%, el hecho de tener anticores lado positivo me hace pensar que hay hepatitis B oculta, sobre todo en este grupo de pacientes. Y si estoy sospechando hepatitis B oculta, pues mando la carga viral. Si la carga viral es positiva, pues hago ya el diagnóstico de hepatitis B oculta. Recordar que es cero negativa si el anticore es positivo es cero negativa si el anticore total es negativo y cero positiva si el anticore total es positivo. Pero desafortunadamente hay un grupo de pacientes donde la carga viral inicial es negativa. Entonces, puedo tener pacientes que hacen una liberación intermitente del ADN y cuando yo le mando la carga viral es negativa aún teniendo hepatitis B. En ese grupo de pacientes tengo varias opciones. Una es repetir la carga viral que tengo disponible o buscar una carga viral donde tenga mayor capacidad para detectar concentraciones más bajas de ADN. O lo otro es repetir el anticore total si previamente fue negativo. Teniendo en cuenta que tener anticore aislado en este grupo de pacientes me tiene que a mí prender las alarmas de la hepatitis B oculta. Entonces, si el anticore total es positivo, mando carga viral. Y si es positiva, tendré una hepatitis B oculta. Pero si es negativa y yo tengo alta sospecha de que el paciente tiene hepatitis B oculta, sobre todo en este grupo de pacientes, tendré que hacer repetición de la carga viral contra virus de hepatitis B. En esta tabla verde se muestran todas las posibilidades de hepatitis B oculta. Miren estas dos primeras. Tener el anticore total positivo, recuerden que es una hepatitis B oculta cero positiva. Entonces es más fácil porque mando la carga viral, es positiva y confirma el diagnóstico. Pero miren que acá en la cero negativa tengo presencia de carga viral, pero el anticore total es negativo. Entonces tengo que tener alta sospecha de que este paciente pueda tener una hepatitis B oculta para poder mandar la carga viral. Y están los otros escenarios donde se hace muy difícil con el anticore total positivo, donde si el paciente tiene una liberación intermitente de ADN, yo mando en inicial y no voy a tener detección de carga viral, podría ser un paciente no infectado, pero podría estar viendo yo un paciente que tenga una viremia intermitente y que yo no detecte en ese momento la carga viral. Por eso es la importancia de que este grupo de pacientes si tengo una alta sospecha, pues tendría que repetir la carga viral. Es mucho más fácil cuando el anticuerpo total es positivo porque me están diciendo que si el anticuerpo total positivo si está aislado, me dice que pueda tener hepatitis B y más en este grupo de pacientes que tendría yo entonces pensar en hepatitis B oculta. Bueno, ahora les vamos a mostrar unos escenarios para que se puedan familiarizar
con los diagnósticos y cómo fueron las serologías en esos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, en hepatitis B aguda, pues vamos a tener el anticore total positivo, pero con el anticore IgM positivo. Recuerden que ambos se positivizan al mismo tiempo y por eso tenemos que encontrar los dos positivos en hepatitis B aguda. El antígeno superficie va a ser positivo y como es una infección aguda, el anticuerpo contra el antígeno superficie va a ser negativo. Recuerden que eso se pone positivo después de 6 meses cuando el antígeno superficie se negativiza y se positiviza el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Acá tenemos un paciente con anticore total positivo y anticore IgM negativo, es decir, que sabemos que tiene o tuvo una hepatitis B. Tiene antígeno superficie positivo, es decir, que el paciente tiene una hepatitis B y que sería una hepatitis B crónica. ¿Por qué? Porque tienen anticore IgM negativo. Entonces, anticore total positivo, anticore IgM negativo y antígeno superficie positivo, pues va a ser una hepatitis B crónica, que a su vez puede ser antígeno E positivo y antígeno E negativo. Recuerden que si yo tengo un antígeno positivo, pues el anticuerpo va a ser negativo, es decir, que si tengo antígeno superficie positivo, pues el anticuerpo contra el antígeno superficie va a ser negativo. Si tengo un antígeno E positivo, pues el anticuerpo contra el antígeno E, acá me quedó mal, pues sería negativo. Y si tengo un antígeno E negativo, pues el anticuerpo contra el antígeno E pues va a ser positivo. Un paciente que tiene anticore total positivo, anticore IgM negativo y antígeno superficie negativo, pero no tiene anticuerpos protectores. Miren que el anticuerpo contra el antígeno superficie es negativo. Si este paciente se hubiera curado, el anticuerpo contra el antígeno superficie sería positivo, pero miren, es negativo. Como tiene el anticore total, vamos a esa parte, bueno, anticore total aislado. Nunca olvidar la hepatitis B oculta, sobre todo si es un paciente con VIH, que tienen la evidencia de que tienen exposición previa, pero el antígeno de superficie es negativo. Entonces yo digo, no, de pronto se resolvió, pero no, no se resolvió. ¿Por qué? Porque no tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie mayor a 10. Entonces, miren que este paciente solo tiene el anticore total positivo y corresponde a una hepatitis B oculta. ¿Qué mando acá? La carga viral. Le mandé la carga viral y fue positiva. Hago el diagnóstico de hepatitis B oculta, que usualmente es una forma crónica de hepatitis B. Este paciente tiene anticore total positivo, anticore IgM negativo, antígeno de superficie negativo y tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie mayor a 10, es decir, que tiene anticuerpos protectores. Este paciente se curó, pero recuerden que hablamos de una cura funcional. ¿Por qué? Porque en este paciente puede quedar ADN circular covalente cerrado, que es el que queda ahí en el hepatocito y que puede hacer que ese paciente pueda reactivarse después. Acá tenemos un paciente con anticore total negativo, anticore IgM negativo, antígeno de superficie negativo y anticuerpo contra el antígeno de superficie mayor a 10. Recuerden que cuando uno lo vacunan con un recombinante de antígeno de superficie. Es decir, que en un paciente vacunado el único marcador positivo va a ser el anticuerpo contra el antígeno de superficie más de 10. Si es menos de 10, pues fue un paciente que no respondió a la vacuna y toca revacunarlo con doble dosis. Si tengo un paciente que tiene anticore positivo y dice, no, es que yo me vacuné, pues posiblemente sí lo vacunaron, pero antes había tenido hepatitis B, porque un paciente vacunado nunca va a tener anticore total positivo. Recuerden que el anticore total positivo solo se presenta en los pacientes que tuvieron infección por hepatitis B. Entonces los pacientes vacunados solo van a tener anticuerpo contra el antígeno de superficie y más de 10. Recuerden que cuando uno le colocan el esquema de vacunación contra hepatitis B, después de la tercera dosis, más de un mes, se hace uno la medición del anticuerpo contra el antígeno de superficie, que tiene que ser más de 10. Si es más de 10, son anticuerpos protectores y que van a durar a lo largo de la vida. Pero si tengo menos de 10, tengo que volverme a vacunar con doble dosis para tener anticuerpos protectores. Y de todos modos, les hago acá unas recomendaciones que a aquellos pacientes que uno vacuna contra hepatitis B y no tienen anticuerpos protectores, hay que mandarles anticore total y antígeno de superficie porque esos pacientes pueden tener una hepatitis B crónica o incluso una hepatitis B oculta. Entonces van a tener anticore positivo, antígeno de superficie negativo y nunca hacen positividad del anticuerpo contra el antígeno de superficie con la vacunación. Entonces eso les mandamos una carga viral porque pronto pueden tener una hepatitis B oculta. Entonces acá recuerden que un paciente vacunado pues va a tener solo el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, que es más de 10. Tenemos acá un paciente que tiene anticore total positivo, venía de una hepatitis B aguda,
se negativizó el anticore IgM, se negativizó el antígeno de superficie, pero miren que el anticuerpo contra el antígeno de superficie todavía está negativo. Recuerden que puede haber ese espacio entre las 24 y 32 semanas donde el antígeno de superficie se está negativizando, se negativizó y está aumentando la concentración de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Como este ya tiene antígeno de superficie negativo, pues ya no pasó a crónica porque está negativo. Entonces acá lo que nos resta esperar es que se formen los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Se repitieron al mes o a los 2 meses y miren que ya está más de 10. Entonces sería un paciente con hepatitis B aguda, curada, haciendo el énfasis que es una cura funcional. Entonces, acá tenemos el espectro de infección por hepatitis B. Tenemos una hepatitis B aguda. Recuerden que el periodo de incubación es hasta 6 meses y más del 90% de los pacientes con hepatitis B aguda se van a curar sin ninguna intervención. En hepatitis B aguda pues voy a tener el anticore total positivo, anticore IgM positivo y el antígeno de superficie positivo. Si yo acá mando el antígeno E, va a salir positivo. Si mando acá carga viral, va a salir positiva, entonces yo no las mando. ¿Y cómo va a salir el anticuerpo contra el antígeno de superficie pues negativo? Entonces yo acá en hepatitis B aguda solo mando estos 3. Si hace parte del 90% de los pacientes que se cura espontáneamente, pues cuando le vuelve a hacer serologías al 6º mes, pues el antígeno de superficie va a ser negativo. El anticuerpo total va a salir siempre positivo, el que se negativiza es el anticore IgM. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie va a ser positivo y es mayor a 10, que serían anticuerpos protectores. Si este paciente es de ese 5% que pasa hepatitis B crónica, recuerden que los que más pasan hepatitis B crónica son los adultos, hombres, raza negra, con infección con hepatitis C, con VIH o patopatía previa, pues ellos pueden pasar más fácilmente a hepatitis B crónica. La hepatitis B crónica se caracteriza por antígeno superficie positivo, el anticore IgM negativo y el anticore total positivo. Ya habíamos dicho que la hepatitis B crónica puede ser antígeno E positivo y antígeno E negativo. Recordando que si tengo antígeno E positivo, pues el anticuerpo contra el antígeno E va a ser negativo. Y que podemos tener pacientes de infección vertical o una infección transmitida en la infancia, que son los inmunotolerantes, que se van a caracterizar por cargas virales elevadas, por eso tienen el antígeno E positivo, transaminasas normales porque ellos no han montado una respuesta inmune. Y usualmente no se dan tratamiento, excepto que sean pacientes que logren tener, que lleguen a los 35 años o más de 40 por la exposición crónica con altas cargas virales. Se recomienda tratamiento porque está más relacionado con aparición de hepatocarcinoma después de los 40 años. Tengo los pacientes en fase inmunoactiva, que son aquellos que montan una respuesta inmune y que pueden ser antígeno E positivo o antígeno negativo. Recuerden que las cargas virales se denominan elevadas en antígeno E positivo cuando son mayores de 20.000 unidades por ml. No hablamos de copias, sino por unidades por ml. Y si tienen antígeno negativo, se define carga viral elevada cuando es mayor a 2.000 unidades por ml. Y las transaminasas están elevadas, o sea que estos pacientes tendrán que iniciar tratamiento antiviral. Y tenemos unos pacientes con hepatitis B crónica antígeno E negativo, donde las cargas virales son bajas, menores de 2.000 porque tienen antígeno negativo, y las transaminasas son normales. Estos pacientes no requieren tratamiento, sino que se hace una evaluación. Y acá tenemos la hepatitis B oculta, que es una forma de hepatitis B crónica, donde hay una mutación del virus y no hay una expresión del antígeno superficie, y solo voy a tener el anticuerpo total. El anticuerpo contra el antígeno superficie va a ser negativo, y yo hago el diagnóstico con carga viral de hepatitis B. Y si es positiva, pues hago tratamiento porque posiblemente estos pacientes van a tener coinfección con hepatitis C o VIH que requieren tratamiento. Y ahora vamos a retomar los casos que habíamos mencionado al principio. Esta es una mujer de 30 años con deseo de gestación con anticuerpo total en 6.9, por lo que remiten a infectología. Es importante que tengan en cuenta que en algunas serologías de hepatitis B tenemos que saber cuál es la técnica, porque hay unos inmunoensayos que se hacen por competición y cuando es menor a 1 es positivo y cuando es mayor a 1 es negativo. Y eso pasa porque en estos ensayos hacemos como una competición entre el antígeno que estoy buscando y un sustrato. Entonces, si no hay sustrato y si no hay el antígeno que estoy buscando, pero tengo el sustrato, entonces ahí la absorbancia va a ser alta. Y por eso, como no tengo sustrato, el valor es alto. Y por eso es que es negativo cuando es mayor a 1. Pero si tengo el antígeno, pues ese antígeno está compitiendo con el sustrato y como estoy midiendo el sustrato, pues obviamente va a ser más bajito. Entonces, acá en el anticuerpo total, cuando es menor a 1, es positivo, reactivo. Y cuando es mayor a 1, es negativo, no reactivo.
Es decir, que esta paciente tenía 6.9 y era no reactivo, era negativo. Pero cuando vieron ese número de 6.9, pues pensaron que era un examen que estaba positivo y por eso la remitieron. Entonces es importante que tengan en cuenta los valores de referencia. Entonces acá en anticore miren que no reactivo es mayor a 1 y reactivo es menor o igual a 1. Esta paciente tenía 6.9, es decir que es negativo. Entonces se revisó la serología si la paciente tiene antígeno superficie negativo, anticore total negativo y anticuerpo contra el antígeno superficie negativo. Es decir, que es una paciente susceptible porque nunca le ha dado hepatitis B. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vacunarla contra hepatitis B. Acá tenemos una mujer de 50 años que estaba en estudio por hematología por una leucopenia crónica y tenía un anticuerpo contra el antígeno superficie hepatitis B mayor a 1000 y la remitieron a infectología. Haciendo la serología de esta paciente tenía antígeno superficie negativo, anticuerpo total negativo y anticuerpo contra el antígeno superficie más de 1000. Es decir, que esta paciente estuvo vacunada, tiene anticuerpos protectores y no requería vacuna. Y tenemos a este paciente, hombre, quien después de donación de sangre recibió llamado del banco de sangre y tenía pruebas para hepatitis B positivas. Tenía un anticuerpo total positivo y antígeno superficie negativo y por eso lo remitieron a infectología. Este paciente tenía entonces antígeno superficie negativo, anticuerpo total positivo y tenía anticuerpos contra el antígeno superficie más de 10. Miren que tenía 250. Es decir, que tenía anticuerpos protectores. Es decir, que este paciente tenía una hepatitis B curada. Recuerden que es una cura funcional. Usualmente los pacientes no van a requerir ninguna intervención, pero es importante tener en cuenta que como la medicina ha avanzado mucho y tenemos ahorita terapias inmunomoduladoras, algunas terapias inmunosupresoras pueden hacer que los pacientes con hepatitis B curada puedan reactivarse. Entonces es importante tener este grupo de alto riesgo, sobre todo los pacientes que van a ser llevados a trasplante de médula ósea y pacientes que van a tener anticuerpos monoclonales anti-CD20. Esos pacientes que tienen hepatitis B curada y van a recibir rituximab, pues tendrán que recibir tratamiento antiviral porque tienen un alto riesgo de cursar con una reactivación de la hepatitis B y esa hepatitis B puede ser fulminante. Entonces a esos pacientes les damos tratamiento antiviral. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y que hayan podido entender las serologías de hepatitis B.